Recibimos hoy a Lara Hernández para cerrar estas primeras jornadas de epistemología feminista con la que nos va a hablar de la historia de las mujeres, la historia de la lucha de clases. Lara es licenciada por Filosofía por la Casa, por la UCM, y también hiciste aquí el máster de Estudios Avanzados en Filosofía y el de Formación del Profesorado. Trabajas, como nos acabas de contar, de profesora en una escuela pública. También has trabajado como investigadora en la Fundación Rosa Luxemburgo en Berlín, en la UCM, y aparte de tu faceta académica, eres militante feminista y activista. El streaming no quiere funcionar. No quiere funcionar. Yo lo voy toqueteando. Sí, a ver. Y bueno, y escribes en el diario.es, en varias revistas españolas, alemanas y en varios libros colectivos. Y bueno, con este rollo del streaming, perdonadme que no os esté ni mirando, te doy la palabra. Vale, muchas gracias. Pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias a la organización, al equipo que estáis detrás de la asociación. Bueno, primero por haber montado estas jornadas, porque la verdad que yo creo que es muy necesario hablar de, vincular esta temática feminista con el campo más nítido, por así decir, más puramente filosófico, como es el de la epistemología, y agradecer la invitación, que me hayáis permitido estar hoy aquí, ¿no? Como somos muy pocos, tampoco me voy a explayar mucho. Yo tenía planteado un esquema, ¿no? que como me dijeron que había como en torno a 45 minutos, pero bueno, no es mi intención alargarme tanto, porque es casi mejor intentar, si hay algún tipo de diálogo, aportación o coloquio posterior. Pero bueno, al menos para que quede grabado, así que luego ya se pueda difundir. Bueno, en cualquier caso, como muy bien ha apuntado Bárbara, el título de mi ponencia es La historia de las mujeres, la historia de la lucha de clases. Es un título muy general que pretende englobar pues lo que vendría a ser un poco como un inicio de una investigación mucho más profunda, que arranca, desde una visión que desde mi punto de vista pues no es exagerada. Es decir, no es nada exagerado decir que el feminismo, que como teoría y como movimiento, ha cumplido una verdadera revolución práctica y teórica que ha cambiado de manera fundamental la mirada que tenemos sobre la historia y sobre la ciencia. El feminismo se puede decir, ¿no?, que es la disciplina que ha ejercido una mayor influencia en los últimos 50 años, tanto en las ciencias sociales como en las ciencias naturales. Y en ese sentido ha cambiado nuestra concepción epistemológica sobre cómo se estudia la realidad, sobre cómo se estudia la historia. Es decir, que la radicalidad del pensamiento feminista reside no solo en plantear, ¿no?, toda una serie de contenidos y de una visión política, social, económica, etcétera, sobre, ¿no?, cuestionar en cierto sentido desde ese punto de vista el asunto de la mujer, sino que su radicalidad reside también en que de alguna manera ha cambiado nuestra manera de estudiar la realidad, la concepción, ¿no?, nuestra manera de cómo nos enfrentamos a las bases más fundamentales del estudio de la realidad y de la historia, ¿no? Claro, el estudio de las causas, ¿no?, esto es un hecho que es sabido, ¿no?, ya desde los años 70, en los primeros debates en torno al feminismo, el estudio de las causas de la discriminación de las mujeres arrojó una nueva luz sobre cómo había que enfrentarse a la historia. Yo me voy a detener aquí en dos hechos, dos elementos que son como los puntos de inicio a partir de los cuales se puede desarrollar todo un debate mucho más amplio que podría dar por una tesis doctoral, ¿no?, pero que me han servido a mí como punto de inicio, punto de arranque de la investigación, ¿no? Son dos hechos fundamentales. En primer lugar, es un hecho histórico, ¿no?, los debates que se producen en los años 70, en la década de los 70, debates centrados sobre la cuestión del trabajo doméstico, que todas aquí conocemos, ¿no?, que es un debate centrado en cómo las mujeres debían dedicarse a las tareas de reproducción, ¿no? Es un hecho que influyó muchísimo en la vida de las mujeres y que ha pasado a la historia, formalizado, más sistematizado en disciplinas como la economía feminista, ¿no?, que abordan todo el asunto del trabajo reproductivo y demás, ¿no? Yo me voy a centrar un poco en este punto que es, digamos, más conocido, ¿no? Y estrictamente vinculado a esto y casi como consecuencia directa, ¿no?, podríamos hablar de
digamos, de los fenómenos de conflictividad social. Los fenómenos de conflictividad social, yo me he centrado en el estudio que la filosofía neoliberal, como una ideología, digamos, se ha centrado, se ha dedicado, ¿no?, a generar un relato hegemónico sobre ciertos aspectos de la realidad social, ¿no?, sociopolítica, ¿no? Pues ahí podemos hablar de La caza de brujas, ¿no?, que es un libro en el que me voy a centrar mucho, de Silvia Federici, ¿no?, Caliban y la bruja, por ejemplo, los bandoleros, ¿no?, que en realidad eran, pues los bandoleros siempre han pasado la historia, ¿no?, como los malos que estaban ahí, en realidad estaban haciendo un ejercicio de resistencia activa contra el cercamiento de tierras. En el caso de La caza de brujas, ¿no?, que está Halloween cerca, pues más de lo mismo, ¿no? Más cercanos nos pueden sonar, bueno, pues todo el asunto, ¿no?, de, pues, por ejemplo, el 15M, ¿no?, lo de los antisistema, cómo se intenta subvertir de alguna forma, no, ese orden, ¿no? Es decir, todo ejemplos de resistencia social que de alguna manera no han sido tematizados por la filosofía neoliberal y lo que han sido convertidos, han sido mitificados, en cierto sentido, ¿no?, para ocultar, ¿no?, para justificar todo lo que ellos representaban, ¿no? Entonces, estos dos elementos, de alguna manera, me gustaría ir jugando con ellos en la ponencia, ¿no? Porque lo que queremos, ¿no?, es ver, o sea, lo que me planteo, lo que mi propósito es ver qué hay detrás de estos acontecimientos, no desde una perspectiva histórica, no nos interesa, no vamos a hacer historia, no desde una perspectiva sociológica, porque eso lo harán en la Facultad de Políticas, no somos aguas, pero sí desde la filosofía, ¿no? Es decir, y en concreto desde la epistemología, ¿no? Es decir, desde las condiciones de posibilidad de su estudio mismo. Lo que vendría a ser hacer un análisis de las condiciones de posibilidad de la conflictividad social, por así decirlo. Entonces, en este sentido, pues vamos a, una vez que queda claro, ¿no?, que era un poco dibujado, ¿no?, el aperitivo, ¿no?, es decir, de asentar las bases de cómo damos por hecho, ¿no?, partimos de la idea de que el feminismo ha cumplido esa revolución práctica teórica que ha cambiado nuestra concepción epistemológica, por un lado, por otro lado, ¿no?, como efectivamente la filosofía neoliberal ha generado determinados mitos, ¿no?, en torno a determinados elementos, ¿no?, que vamos a llamar de conflictividad social, de resistencia social, combinando, ¿no?, estos dos elementos, ¿no? Vamos a ver ahora el siguiente paso, ¿no?, qué método pretendemos emplear, ¿no?, en este estudio, ¿no? Entonces, bueno, yo lo he llamado, digamos, el método de la foto, el método de la fotografía, ¿no? Es decir, si tenemos en el centro, ¿no?, de la foto el meollo de la cuestión, el kit del asunto, ¿no?, vamos a intentar aproximarnos a esa realidad, a ese kit de la cuestión, partiendo de un marco general para irnos aproximando poco a poco a lo que es el foco de la imagen, ¿no? Entonces, para ello vamos a empezar planteando la cuestión del marco histórico, es decir, vamos a plantear en qué época, en qué sistema económico-político nos estamos moviendo, ¿no? Evidentemente tenemos que hablar del sistema capitalista desde el punto de vista, como no, pues marxista, ¿no? De ahí, ¿no?, la historia de las mujeres como la historia de la lucha de clases. Entonces partimos ahí de un hecho indiscutible, que mientras que haya una producción de plusvalor, habrá relaciones de producción capitalista, eso es así. Claro, esto nos sirve como un punto de partida, no para describir, que no es el objetivo, sino para pensar la sociedad desde su propia lógica interna. Y este movimiento de pensar la sociedad desde su propia lógica interna ya de alguna forma viene inserto, ¿no?, en la economía política marxista, ¿no?, que nos da unas pocas claves, ¿no?, para enfrentar el asunto, ¿no? Entonces vamos a seguir este planteamiento marxista y vamos a empezar desde el análisis del concepto, de un concepto clave, ¿no?, en el texto marxista, ¿no?, que es la acumulación originaria del capital, la acumulación primitiva, que vamos a ver que es un concepto clave no por todo, digamos, todo el contenido que engloba en sí, sino por todo el contenido que despliega, ¿no?, que de alguna manera es como un concepto que moviliza, ¿no?, que es una condición de posibilidad de todo lo que se va a narrar, ¿no?, en el capital, ¿no? Es decir, la acumulación original del capital nos referimos a ese proceso político en el que se sustenta el desarrollo de las relaciones capitalistas, económicas o sociales, ¿no? Es decir, el proceso político en el que se sustenta el desarrollo de las relaciones capitalistas, económicas y sociales. Entonces, desde aquí proponemos un análisis de la acumulación originaria desde otros enfoques. El enfoque histórico, el enfoque, digamos, fundacional y lo que yo he llamado el enfoque civil. El enfoque histórico.
La acumulación originaria es un proceso histórico que precedió a la formación de la gran producción capitalista. Separó de los medios de producción al productor y en ese sentido, claro, va acompañado de un doble movimiento, ¿no? Por un lado, la ruina en masa de los productores de mercancías, de los campesinos, y su automática transformación en individuos desposeídos, jurídicamente libres, carentes de medios de subsistencia y, por tanto, digamos, personas, trabajadores que se ven obligados a vender su fuerza de trabajo directamente a los capitalistas. Esta sería como la cara A. La cara B, ¿cuál es? Pues que se produce una acumulación de riquezas monetarias en manos de determinadas personas, acumulación necesaria, evidentemente, para erigir empresas capitalistas. Es decir, que en Inglaterra, por ejemplo, ¿no?, que es donde Marx sitúa su foco o su análisis en primer lugar geográfico, ¿no?, el proceso de acumulación originaria del capital supuso la expropiación violenta de los campesinos, de cuyas tierras se apoderaron los grandes propietarios y las convertían en pastizales para ovejas, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre? Que el hecho de convertir estas tierras en pastizales para ovejas hace que los campesinos sin nada tengan que ya verse obligados a someterse a la esclavitud capitalista, dirá Marx. A todo ello, evidentemente, en el proceso histórico va acompañado de medidas gubernamentales, ¿no? Es decir, Marx cuenta, ¿no?, que el gobierno feudal de Inglaterra acompañaba a su vez, ¿no?, a este proceso promulgando leyes contra personas desamparadas, limitando el salario y favoreciendo pues a través de empréstitos estatales y de un sistema tributario que los mercaderes reunieran grandes capitales. Esto ocurre, ¿no?, se sitúa, es un enfoque histórico, situado en un análisis histórico de cómo el proceso de acumulación originaria del capital, situado, ¿no?, en la Inglaterra feudal, genera todo un nuevo mapa social y económico que va acompañado evidentemente de medidas gubernamentales que efectivamente van poco a poco, ¿no?, digamos, dividiendo el panorama económico, ¿no?, en dos grandes sectores poblacionales, si podemos decir, ¿no? Es decir, los campesinos ya despojados, desheredados de sus tierras y, por otro lado, ¿no?, esa acumulación de riqueza monetaria en manos de determinados mercaderes que cuentan, ¿no?, por así decir, con el favor del gobierno, ¿no?, porque no podemos hablar de gobierno, pero vaya, para que nos entendamos. Evidentemente, este proceso de acumulación originaria, cada país lo vive de una manera distinta. No es lo mismo Inglaterra, Italia, Francia, ¿no? Pero sí es cierto que en todos ellos, ¿no?, en todos los países que atraviesan este proceso histórico, la acumulación originaria del capital supone, y eso sí lo podemos afirmar, ¿no?, la expropiación violenta por métodos crueles de los productores directos. Este es el primer elemento clave. Este sería el enfoque histórico. Vamos a ver ahora el enfoque fundacional. Vale, esto es todo sabido, ¿no? Marx sitúa el origen del capitalismo en el paso al feudalismo. Entonces, cuando Marx introduce esta herramienta, que recuerdo lo hace al final del tomo primero del Capital, de Das Kapital, ¿no?, la introduce, que es curioso, ¿no?, como introduce esta herramienta que va a ser como, digamos, una herramienta en sentido, ¿no?, fundamental, ¿no?, en el sentido más importante de la palabra, ¿no?, pero introduce esta herramienta al final del tomo primero, ¿no?, y la introduce como un instrumento capaz de describir la reestructuración social y económica emprendida por la clase dominante en el momento histórico en que la economía feudal atraviesa una crisis de acumulación. Es decir, la economía feudal atraviesa este momento de crisis y se introduce de alguna forma esta herramienta, este instrumento para reorganizar social y económicamente, ¿no?, la clase dominante lo introduce para hacer una reorganización social y económica en ese momento histórico de crisis de acumulación de la propia economía feudal, ¿no? Asistimos como a la debacle del feudalismo, va a surgir una cosa nueva que todavía evidentemente no se sabe qué es, y la clase dominante introduce esta herramienta para reestructurar, ¿no?, ese panorama social y económico. ¿Qué ocurre? Pues que Marx hace uso de este término para establecer, digamos, tres cosas. Uno, el capitalismo no podría haberse desarrollado sin una concentración previa de capital y trabajo, eso es así. Dos, la separación de los trabajadores de los medios de producción y no la abstinencia de los ricos es la fuente de la riqueza capitalista, va a decir Marx. Es decir, esto es muy importante, ¿no? El hecho de que se haya separado al trabajador del medio de producción
es el origen de la riqueza capitalista, no la acumulación, digamos, de riqueza o la abstinencia de los ricos, ¿no? Esto es un elemento esencial, ¿no? Y 3, para Marx, la acumulación original, la acumulación primitiva, ¿no?, es el concepto usado para caracterizar, ¿no?, el proceso político en el que se sustenta el desarrollo de las relaciones capitalistas. Es decir, estamos hablando de una herramienta que describe un panorama social / económico, pero lo que está es describiendo de fondo un proceso político. Entonces, en este sentido, claro, es lo que nos interesa, este enfoque, claro, ¿no? Porque lo que nos demuestra es que este concepto de acumulación primitiva, acumulación original del capital, lo que hace es movilizar, ¿no?, de un solo golpe las condiciones histórico-lógicas, ¿no? Esto es muy importante, histórico, ¿no? Es decir, de cómo, cuánto, dónde, quién, qué, ¿vale? La cuestión estrictamente más material, pero también nos moviliza las condiciones lógicas, es decir, las condiciones ontológicas, si se me permite la expresión, las condiciones de fundamento que explican el desarrollo del sistema capitalista. Bien, y esto es el enfoque, digamos, con el que nos vamos a quedar, porque es el que posteriormente va a recuperar fundamentalmente Silvia Federici y toda la tradición feminista, para a partir de aquí elaborar, ¿no?, y hacerle la crítica más fundamental al marxismo. Es decir, vamos a ser muy marxistas para ir mucho, si se me permite la expresión, contra el marxismo. No vamos a enmendar al marxismo desde el propio marxismo, ¿no? Y además el resultado va a ser mucho más amplio, o sea, va a ser casi un razonamiento, digamos, como un razonamiento inductivo. Quiero decir que la conclusión va a ser mucho más amplia que las premisas de las que vamos a partir, porque lo que nos va a dar como resultado es que la historia ha obviado, ¿no?, el papel de la mujer en todos sus sentidos, y evidentemente necesitamos una redefinición de las categorías históricas aplicadas en el estudio de determinados campos, que incluyan el punto de vista de la mujer para realmente abordarnos, para tener un resultado históricamente vinculante. No sé si me explico, ¿no? De ahí la importancia, ¿no?, de este enfoque. Si hay dudas o lo que sea, es que no me quiero alargar y tengo una tendencia natural a enrollarme. Entonces, al final, cualquier cosa de esto se puede, ¿no?, ampliar, porque quiero que esto quede muy claro, ¿no? Vale, y entonces, en tercer lugar, el enfoque civil, ¿no?, que esto lo voy a contar simplemente porque me parece muy interesante, ¿no? Y es, bueno, la famosa historia de Mr. Peel, que se narra en El Capital, ¿no? La historia de Mr. Peel es una historia de un empresario de la época que lleva un ejército de trabajadores a Australia. Y lleva a estos trabajadores a Australia junto con todos los materiales necesarios para construir una fábrica. Pero lo que se encuentra Mr. Peel, este empresario, es que sus trabajadores lo abandonan una vez que llegan a Australia para establecerse como campesinos en la tierra virgen de Oceanía, ¿no? En la cual por aquel entonces todavía no había pasado, no había vivido, digamos, la acumulación originaria desde el punto de vista histórico. Todavía no se había producido esta ruptura entre el medio de producción y el trabajador, ¿no? Entonces, esta historia que la cuenta Marx en El Capital, ¿no?, la historia de Mr. Peel, que pues será real o no, pero desde luego nos sirve mucho, ¿no? Claro, nos sirve para explicar que una persona solo vende su fuerza de trabajo cuando ha sido privada de cualquier otro sustento vital, ¿no? Es decir, una persona solo vende su fuerza de trabajo cuando ha sido privada del sustento vital como es la tierra. Si me quitan mi tierra, pues evidentemente tengo que dirigirme hacia el mercado para vender mi fuerza de trabajo y ponerme a cargo de un empresario capitalista, por así decir, va a decir Marx, ¿no?, y vender mi fuerza de trabajo a cambio evidentemente de un salario, ¿no? Es decir, pasamos de una economía de subsistencia a una economía de mercado, ¿no? Pero claro, esto es un hecho fundamental. ¿Por qué? Porque de él se deduce que a pesar, ¿no?, de la ficción con que la sociedad moderna se representa a sí misma, nuestro mundo no está constituido a partir del principio de la propiedad individual, ¿no? La propiedad individual nos remite evidentemente a Kant, ¿no? Es el requisito kantiano de la independencia civil, es el principio ilustrado por antonomasia junto con la libertad y con la igualdad, ¿no? Es decir, que la sociedad moderna no se construye sobre el concepto de propiedad individual, propiedad civil, sino que se construye a partir del aniquilamiento de la propiedad individual, ¿vale?, y de su sustitución por la propiedad capitalista, ¿sí? Es decir, que esto, claro,
una vez que ponemos en marcha, ¿no?, todo el dispositivo que conlleva, ¿no?, este concepto de acumulación originaria, es decir, una vez despojada a la población de sus medios de subsistencia, una vez que me arrebatan mi tierra para cultivarme mis propias patatas, claro, ¿qué hago? Pues evidentemente necesitaré aparecer en el mercado y necesitaré vender mi fuerza de trabajo de forma libre. Aunque yo no voy a tener una libertad, claro, libre entre grandes comillas, porque yo no voy a tener libertad ni para cambiarme de sector, ni para convertirme, en vez de vendedora de mi fuerza de trabajo, en una compradora. Es decir, no voy a tener la libertad de subvertir o de cambiar la ecuación, de ponerme del otro lado, ¿vale? Y claro, eso va a suceder, ¿por qué? Porque la única alternativa que yo tengo a ejercer esa libertad, ¿no?, la libertad de vender mi fuerza de trabajo, pues va a ser morirme de hambre. O sea, no voy a tener otra alternativa. ¿Vale? Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Por eso lo he llamado el enfoque civil, porque en realidad toda la ficción sobre la cual está construida la sociedad moderna, es decir, esa idea de que el capitalismo es heredero de la ilustración es completamente falsa, es todo lo contrario. El capitalismo se sustenta en la aniquilación del principio ilustrado fundamental, porque necesitamos abolir la propiedad individual para construir la propiedad capitalista, ¿vale? Bueno, si hay cualquier duda, pues luego, porque esto es muy interesante y aquí sale también unos hilos, digamos, unas conexiones que nos podrían llevar hasta Polanyi, ¿no?, y la gran transformación, el lazo antropológico, etc., ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí de momento. Bien, entonces, una vez analizado el concepto de la acumulación originaria del capital desde estos tres enfoques presentados, podemos avanzar, ¿no? Ya tenemos, ¿no?, digamos, ese aperitivo, ¿no?, esa convicción del feminismo. Tenemos, por otro lado, el hecho de, ¿no?, vamos a jugar con esos dos elementos del trabajo reproductivo y la conflictividad social, y ya hemos presentado, digamos, ese marco, ¿no?, más general del concepto de la acumulación originaria del capital desde, evidentemente, el enfoque marxista, ¿no?, que es el más contundente, más claro, ¿no?, y que más ha sentado pozo a nivel histórico y filosófico, ¿no?, al respecto, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, claro, tenemos que avanzar. Evidentemente, a pesar de la profundidad del planteamiento de Marx se queda ahí. O sea, Marx no da cuenta ni de la conflictividad social ni del trabajo reproductivo. Y esto es un debate que aparece en los años 70 con mucha fuerza en el movimiento feminista, ¿no?, sobre todo el asunto del trabajo reproductivo, ¿no? Porque recordemos que el asunto de la reproducción de la fuerza de trabajo en el capitalismo, Marx le dedica muy poco espacio y además es muy problemático. Porque va a decir que el obrero simplemente, el obrero de la fábrica asalariado con su salario, lo que hace es que después de salir de trabajar, pues compra una serie de medios de reproducción que consume y así es como se reproduce, ¿no? Y ¿no?, es decir, llega a casa, pues se le hace la cena, duerme 8 horas, eso es lo que le capacita, es la condición de posibilidad de poder volver a levantarse el día siguiente a las 7 de la mañana, ir a la fábrica y volver a vender su fuerza de trabajo, ¿no? Es decir, no introduce otro tipo de trabajo, ¿no?, en el análisis que hace Marx del trabajo reproductivo, ¿no? Y por supuesto la conflictividad social pues ya ni lo menciona, ¿no? Claro, evidentemente nosotras, ¿no? No yo, ojalá, ¿no?, pero todo el movimiento feminista lo que se ha dedicado desde los años 70 es ampliar, ¿no?, con creces todo este enfoque, ¿no? Y entonces podemos sacar aquí dos conclusiones, digamos, no conclusiones, sino dos tesis, ¿no?, dos ideas, digamos, guía, ¿no? Primero, el trabajo de reproducción era un trabajo central de la organización capitalista, es uno de los pilares de la acumulación originaria, ¿no?, que ha sido invisibilizado porque el capitalismo ha creado una sociedad en la cual el trabajo es sinónimo de salario, es decir, donde no hay salario, no parece existir trabajo, y en ese sentido ha invisibilizado, como Marx, el pobre, claro, es heredero de su tiempo, es hijo de su tiempo, pues evidentemente su análisis se queda en ese sentido, ¿no?, ha invisibilizado el trabajo de reproducción, ¿vale? Eso por un lado, como primera tesis. Y dos, la segunda tesis es que los distintos momentos, ¿no?, de conflictividad social, ¿no?, han sido tematizados por esa filosofía neoliberal a la que me refería al inicio, y fruto de esa incapacidad ha construido esos mitos, ¿no? El mito, por ejemplo, de la caza de brujas, que voy a coger yo como ejemplo clave, ha sido elaborado, ha sido tratado como un relato que ha buscado ocultar y justificar las distintas formas de conflictividad que hubo en el tránsito, por eso nos vamos a detener ahí, en el tránsito del feudalismo al capitalismo. O sea, la caza de brujas no se estudia o no, vamos, quiero decir, es un elemento que no ha sido divulgado, no ha sido contado, no ha sido narrado,
pero existió y sucedió en el tránsito del feudalismo al capitalismo como un movimiento de resistencia activa, ¿no? Contra esta nueva configuración, contra la configuración de esta nueva sociedad de desposeídos, ¿no? Entonces vamos a centrarnos en la tesis 1, en el trabajo de reproducción. Vale, entender cómo ha empezado el capitalismo, ¿no? Es evidentemente absolutamente clave, ¿no? Entender la génesis es clave, ¿no? Para entender cómo funciona, ¿no? Sabemos que el sistema capitalista no se construyó como consecuencia de un proceso evolutivo. Es decir, la idea de que los sistemas sociales cambian, evolucionan como los árboles, salen nuevas hojas, el ciclo estacional cambia, pues evidentemente eso sabemos que no funciona, ¿no? Y también sabemos además que no se va de menos a más, o sea, que no se va de menos progreso a más progreso, de menos desarrollado a más desarrollado, sino que el capitalismo nace como una contrarrevolución para derrotar toda una serie de luchas sociales que se habían dado contra el poder feudal. Luchas que pusieron en crisis el sistema feudal, impidiendo la producción de la riqueza de la época feudal. Y el capitalismo es la respuesta a esta crisis. Entonces, a partir del siglo XV, la clase dominante entiende que no puede mantener el poder y se ponen en marcha una serie de estrategias, construyen una serie de estrategias, la propia clase dominante, digamos, para recuperar su poder. Todas las estrategias, evidentemente, en el transcurso largo, ¿no?, de un siglo, dieron lugar a un sistema diferente. ¿Cuáles han sido? Pues han sido evidentemente la colonización, la conquista de las zonas americanas. Estos dos hechos activaron, ¿no?, economías de mercado, la trata de esclavos, ¿no?, por ejemplo, la construcción, ¿no?, de las plantaciones de los esclavos en el Caribe, la expulsión de los campesinos de las tierras que cultivaban de forma comunitaria, etc. Todo esto fueron estrategias que han sido tratadas por Marx como elementos esenciales de la acumulación originaria, ¿no?, como, digamos, como un proceso esencial. Pero claro, ¿qué ha pasado con las mujeres? O sea, ¿dónde han quedado las mujeres, ¿no? Y aquí es donde entra, digamos, de lleno la propuesta filosófica de Silvia Federici, ¿no? Silvia Federici afirma que en el enfoque, digamos, en el análisis marxista de la acumulación originaria del capital, Marx asume el enfoque, digamos, se pone las gafas, se pone en la perspectiva del proletariado industrial asalariado, del sujeto político protagonista de la transformación revolucionaria de su tiempo, y deja de lado las transformaciones que el capitalismo introduce en la reproducción de la fuerza de trabajo y en la posición social de las mujeres, las cuales, de alguna forma, indisociablemente unidas, ¿no? Es decir, la reproducción de la fuerza de trabajo y la posición social de las mujeres han estado, es decir, son dos caras de la misma moneda, y es claro y evidente que completaron, ¿no?, que de alguna forma han llevado a cabo, han sido también elementos esenciales, han sido también una de esas estrategias que completó el proceso de la formación y de la acumulación del proletariado mundial, que diría Marx, ¿no? ¿De qué manera? Y este es el elemento clave, ¿no?, la aportación fundamental, ¿no? ¿De qué manera? Pues con dos movimientos complementarios. Por un lado, se desarrolla, ¿no?, en este tránsito, se desarrolla una nueva división del trabajo que sitúa el trabajo femenino y la función reproductiva de las mujeres del lado de la reproducción de la fuerza del trabajo. Es decir, si dividimos en dos, ¿no?, si empezamos a conceptualizar, a dividir el trabajo en trabajo, digamos, en la fuerza de trabajo que se vende, ¿no?, en el mercado, y el trabajo reproductivo de la fuerza de trabajo, que es condición de posibilidad de ese último, en esa división va a caer automáticamente del lado del trabajo reproductivo el trabajo femenino, la mujer caerá ahí, y su función reproductiva. Esto es muy importante, ¿no? Es decir, las mujeres necesitan tener hijos para fabricar nuevos trabajadores, ¿vale? El útero de la mujer casi como una máquina, ¿no?, para fabricar nuevos trabajadores. Y por otro lado, se construye, ¿no?, como movimiento complementario a eso, se construye un nuevo orden social, un nuevo orden patriarcal basado en la exclusión de las mujeres del trabajo asalariado. Esto es muy importante, es decir, que tenemos un doble plano, ¿no?, una doble división. Por un lado, trabajo reproductivo, ¿no?, trabajo reproductivo de la fuerza de trabajo, y fuerza de trabajo por otro lado, y por otro lado, trabajo asalariado y trabajo no asalariado. Y en esa doble, ¿no?, en esa doble división, en esa doble separación, la mujer va a caer siempre, ¿no?, del lado del trabajo asalariado.
del trabajo no asalariado, de la exclusión se la va a excluir del trabajo asalariado. Es decir, ¿cuál es la tesis principal? ¿Cuál es la idea principal? Pues, ¿no? En términos así sencillos, pues que la separación de los campesinos de sus tierras, es decir, esa expropiación, esa separación del productor del medio de producción, fue solo un aspecto de la acumulación originaria. Es decir, que con el advenimiento de las relaciones capitalistas, relaciones, podemos abrir un paréntesis, ¿no?, sociales, económicas, políticas, se da toda una separación entre la producción de mercancías y el trabajo de reproducción de la fuerza de trabajo. Porque claro, como decía antes, si nosotros pensamos en una economía de subsistencia, vemos que no existe ningún tipo de separación entre un campo, ¿no?, entre la producción de mercancías y el trabajo de reproducción de la fuerza de trabajo. No existe ningún tipo de separación. Es decir, la separación se da cuando produzco patatas, no para mí, para comerlas yo y para darle a alimentar a mi familia, a mis hijos y que, ¿no? No, la separación se da cuando yo produzco patatas para venderlas, para llevarlas cada sábado por la mañana al mercado y ahí obtengo evidentemente una remuneración fruto de ese intercambio de la mercancía y así empezamos a descubrir, claro, ¿qué ocurre? Que si evidentemente este trabajo, ¿no?, este movimiento de la patata de mi huerto al mercado, con todo lo que ello conlleva, ¿no?, se va a situar en el centro del conflicto, evidentemente va a empezar a desaparecer poco a poco, no de forma voluntaria, no de forma, digamos, casual, como si se pusiera a llover ahora mismo, como un fenómeno meteorológico, va a quedar invisibilizado lentamente el trabajo reproductivo de la fuerza de trabajo y la posición social de las mujeres que ya he puesto previamente en esa casilla, en ese lado, ¿no?, en ese lado del río, por así decir. Es decir, y esta es la cuestión, ¿no?, que es verificable históricamente, ¿no? Es decir, es verificable históricamente que con el advenimiento del capitalismo, el trabajo de reproducción, el asalariado, el trabajo asalariado, la fuerza de trabajo, y el de no reproducción, el no asalariado, se empiezan a separar. Y esa separación va acompañada de la construcción de unas jerarquías, de unas diferencias y de unas divisiones que se han hecho constitutivas de la dominación de clase y de la formación del proletariado moderno. Es decir, que no podemos hablar del proletariado moderno, no podemos hablar de la lucha de clases en términos marxistas, o como queramos, ¿no?, si no incluimos ahí el análisis, primero, del trabajo, o sea, si no redefinimos la categoría de trabajo desde este enfoque que incluya al trabajo de reproducción de la fuerza de trabajo y por lo tanto necesariamente que incluya la posición social económica de la mujer, ¿no? Es decir, por eso hablamos de la historia de las mujeres como la historia de la lucha de clases y no de otra manera, ¿no? Porque, claro, y esto es lo interesante, la división sexual del trabajo nace aquí, nace históricamente aquí, en esta transición, ¿no? Y ha nacido ahí y desde ahí hasta la fecha, ¿vale? Con todo lo que ello conlleva, ¿no? Pero es algo que se puede verificar, ¿no?, históricamente, ¿no? Además es que hay muchísima documentación al respecto y hay filósofas y historiadoras que a partir de los años 70 han hecho un trabajo increíble, ¿no?, de documentación, de investigación bibliográfica y doxográfica en torno a toda esta cuestión, ¿no? Vale, entonces, insisto, ¿no?, en esta idea de que la historia de las mujeres no es la condición de posibilidad de la extensión de las relaciones capitalistas. Y como no hemos incluido este análisis, es necesario hacerlo, porque redefiniríamos así las categorías históricas implicadas y aceptadas que visibilizarían las estructuras ocultas de dominación y explotación. O sea, es decir, que lo que en último término podríamos llegar a decir es que necesitaríamos como rehacer toda la historia, ¿no?, en términos políticos, porque se ha enseñado mal hasta la fecha, ¿no? Tenía también un poco el tema de la caza de brujas, ¿no? Que no sé cómo voy de tiempo, yo creo que ya... Bueno, puedes seguir lo que quieras. Bueno, pues ya acabo simplemente con esto, ¿no? El asunto de la caza de brujas, porque me parece muy interesante, ¿no?, como ese elemento, ¿no?, que representa este ejercicio de conflictividad social, de resistencia activa, ¿no? Porque, claro, en este momento, digamos, de transición histórica, ¿no?, que estamos jugando todo el rato, ¿no?, con la historia, como se puede ver, ¿no?,
se produce también una modificación de la relación del proletariado con su propio cuerpo. Y esto es muy importante, es súper interesante leerlo realmente, ¿no? Porque para entender, por ejemplo, por qué Descartes, ¿no? Va a hablar de, o sea, del cuerpo-máquina, ¿no? En los orígenes de la filosofía mecanicista, por qué Hobbes, ¿no? El Leviatán, van a centrarse en el cuerpo estrictamente materialmente hablando, el cuerpo físico, ¿no? Como, digamos, dos paradigmas que, a partir de los cuales van a elaborar todo su pensamiento. Es realmente interesante ver cómo en este momento, en este tránsito, se produce, y no de forma casual, se produce toda una modificación de la relación del proletariado con su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque el capitalismo ve el trabajo como una fuente de la riqueza social y en esa medida se preocupa de disciplinar la fuerza de trabajo, de disciplinar la clase trabajadora. Es decir, yo necesito, claro, si llevo a cabo un proceso de expropiación, ¿no? De separación de los campesinos de sus tierras, lo que estoy haciendo es acumular una enorme masa de nuevos trabajadores, vamos a llamarlo así, ¿vale? De nuevos trabajadores que me va a quedar ahí como en reserva en la nevera, que voy a necesitar de alguna forma acumular, como su propio nombre indica, para que situar, ¿no? En el mercado, en la nueva economía de mercado que empieza a aparecer. Y una vez situada la nueva economía de mercado, evidentemente van a ser, ¿no? Digamos, la condición de posibilidad de la riqueza social. Cuanto más trabajadores tenga, más mercancías voy a producir. Por lo tanto, más riqueza social va a tener digamos, vamos a tener como sistema económico-político. Esto, evidentemente, esto es totalmente al revés hoy en día, si nos damos cuenta, ¿no? Es decir, ahora mismo, cuantos más trabajadores haya, no hay más riqueza social. Si no, no estaríamos viviendo, ¿no? Evidentemente una situación de precariedad, ¿no? Es decir, el modelo ha cambiado, la riqueza social no está entendida en términos de producción, sino que está entendida en términos, bueno, que no voy a entrar aquí ahora, ¿no? Pero el asunto de las tecnologías, de las TIC, el asunto, por ejemplo, de la robotización, ¿no? De los nuevos modelos de trabajo y, evidentemente, claro, que no estamos en una economía de mercado, ¿no? Que estamos en una economía de otro orden, ¿no? Pero bueno, me parecía interesante introducir este elemento de la caza de brujas, porque la caza de brujas es, digamos, el elemento clave que nos muestra cómo se llevó a cabo este ejercicio de disciplinamiento de la clase trabajadora, ¿vale? Y este ejercicio de disciplinamiento se llevó a cabo instituyendo una gran reforma social. Es decir, la clase dominante, ¿vale? Los burgueses de la época medieval, la clase burguesa de la época medieval, ¿no? Como decía al inicio también, instituye una gran reforma social que tiene como objetivo crear un nuevo tipo de trabajador, de trabajo, y la caza de brujas va a aparecer en el centro de esta cuestión. Ahí remito al tercer capítulo del libro de Caliban y la bruja, ¿no? Donde cuenta muy bien, analiza, ¿no? Todo este proceso de disciplinamiento del cuerpo proletario, ¿no? Y ahí cuenta cómo, por ejemplo, ¿por qué el libro se llama Caliban, ¿no? Bueno, Caliban, si os suena, es el nombre de un personaje de La Tempestad, ¿no? De una de las últimas obras, bueno, la última obra de Shakespeare, ¿no? En esta obra de Shakespeare se cuenta como un príncipe italiano, Próspero, que no me acordaba el nombre, Próspero, pues va con su hija en una nave y tiene un naufragio, naufraga en una isla del Caribe, y ahí en esta isla del Caribe encuentra a un nativo, Caliban. Entonces la manera que tiene este príncipe italiano de Próspero de relacionarse con él, pues en principio es de extrañamiento ante el otro, ante un desconocido, y lo que decide hacer, ¿no? Pues es pues colonizarlo, lo esclaviza y le da toda una serie de órdenes para que cumpla todo, ¿no? Todos los trabajos que él le manda, ¿no? Caliban además es interesante porque es presentado en esta obra como un ser medio humano, medio animal. Y es la visión que tenían los europeos sobre los nativos, ¿no? Es decir, los europeos tienen una visión de los nativos, pues eso como medio monstruos, ¿no? Entonces la palabra Caliban se dice que Shakespeare la utilizó para nombrar al caníbal, ¿no? Es decir, hace un juego de palabras, no hace un juego de la letra, ¿no? Porque el Caliban en realidad es el caníbal, ¿no? Porque todos los cuentos de colonizadores de aquella época decían que en el nuevo mundo, lo que vivían eran caníbales, ¿no? Claro, entonces Caliban es
digamos, representa, no es el símbolo del cuerpo proletario que tenía que ser dominado, que tenía que ser controlado y que tenía que ser disciplinado y por lo tanto privado, como todo esclavo, ¿no?, de su autonomía y de su propia creatividad, ¿no? De ahí un poco el origen, ¿no?, de la investigación, esta famosísima investigación de Silvia Federici, ¿no?, que se llama El Calibán y la bruja, pues precisamente está relacionado con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, en este momento en el que Shakespeare, ¿no?, escribe esta obra, La Tempestad, es un momento en el que el capitalismo en Europa empieza a introducir toda una política social cuyo objetivo es modificar, ¿no?, esa relación del proletariado con el cuerpo, con la naturaleza, con la vestimenta, ¿no? Es decir, se empiezan a introducir medidas como, por ejemplo, prohibición de las fiestas, se empiezan a prohibir reuniones de tipo, ¿no?, momentos de socialización colectiva con el objetivo de evitar posibles revueltas, se empiezan a poner en marcha las primeras, lo que se conoce hoy día como ¿no?, el urbanismo, ¿no?, es decir, esa planificación, esa organización de la ciudad que no es casual, ¿no?, sino que ponemos la iglesia al lado del ayuntamiento, ¿no?, es decir, el poder eclesiástico al lado del político para controlar en caso de una posible revuelta, ¿no? Todo esto empieza, ¿no?, de alguna forma arranca en este momento histórico concreto, ¿no? Y evidentemente esto, como decía, ¿no?, los grandes filósofos del tiempo, Descartes, Hobbes, muestran esa relación entre este proceso, ¿no?, es decir, sus teorías filosóficas responden a este proceso de reforma social, ¿no? Aunque ellos no lo supieran, pero claro, quienes pensaban pues eran los grandes burgueses, ¿no? Ahí está Descartes, ¿no?, que todos lo sabemos, ¿no?, que Descartes es el inaugurador de la época moderna a nivel filosófico y, ¿no? Porque claro, porque pues, el señor no tenía que trabajar, podía permitirse, ¿no?, sentarse cerca de su chimenea a pensar, ¿no? Entonces, claro, en este contexto la reforma social pone en marcha todas las medidas que emprende la caza de brujas, que apenas se ha hablado, es un fenómeno histórico, que es un exterminio masivo de miles de mujeres que nunca se ha estudiado, ni en los libros de historia, ni ha sido contado, ha pasado a la historia del 31 de octubre como Halloween, ¿no?, por así decir, pero nunca ha sido estudiado hasta que historiadores feministas regresaron sobre ese fenómeno y lo analizaron. Y analizaron el que, pues toda una serie de documentación muy interesante de las condenas, de cómo y por qué condenaban a estas mujeres a la horca, a que fueran muchas quemadas vivas, ¿no? Claro, entonces es muy importante reflexionar sobre el hecho de que la sociedad moderna se construye, arranca a partir también, ¿no?, a partir del exterminio de miles de mujeres. Digo también porque hablamos de la colonización, hemos hablado de las plantaciones de los esclavos, pero es que nadie ha hablado de que la sociedad moderna se constituye a partir del exterminio de miles de mujeres, ¿no? Y cuando se lee, ¿no?, estos documentos, ¿no?, del asunto de la caza de brujas, es muy interesante porque está situado en un momento, ¿no?, en la colonización de América, nos encontramos en el inicio de la economía de mercado, la explosión de los campesinos, como he dicho, es decir, que está situado en pleno desarrollo del capitalismo. ¿Y por qué se produce? Pues se produce porque se da, ¿no?, un gran empobrecimiento y una pérdida de las tierras que afecta fundamentalmente esa pérdida de las tierras. ¿A quién afecta? Pues a las mujeres más mayores, que fueron las acusadas, ¿no?, de brujerías. Es decir, que a partir de aquí se construyeron una serie de hipótesis verificables que muestran que la caza de brujas fue un momento definitivo en la formación de la sociedad moderna y que tuvo la función, entre otras, de destruir toda una serie de prácticas sociales, de creencias, de sujetos sociales cuya existencia era incompatible con el desarrollo del capitalismo. Objetivos específicos, claro, pues era también, pues evidentemente, ¿cuáles eran otros objetivos específicos? Era disciplinar la sexualidad de las mujeres, por ejemplo. Hay algunos textos muy interesantes, ¿no? Bueno, de que analizan, ¿no?, cómo la mujer antes que nada tiene que ser productiva, es decir, ¿no?, es decir, esta idea del cuerpo-máquina, de esta filosofía mecanicista que aparece en esta época, se corresponde con esta idea, ¿no?, de pues eso, el útero como una primera fábrica, ¿no?, como una primera fábrica que produce trabajadores, ¿no? También la visión de la familia, ¿no?, claramente ahora se ha separado, ¿no?, quiero decir, la separación entre lo público y lo privado, la familia como la de lo privado, lo público, ¿no?, otro ámbito. Esa separación hecha ad hoc y evidentemente intencionada ha buscado ocultar, ¿no?, esta forma de entender la familia como ese lugar, ¿no?, en el que es necesario
fabricar, construir, ¿no? Producir, reproducir constantes trabajadores que vayamos sumando al mercado y que vayan generando mercancía, ¿no? Es decir, y ya con esto voy a terminar, ¿no? Que la caza de brujas, ¿no? Tuvo la finalidad de borrar, en cierto sentido, todas estas formas de vida incompatibles con el capitalismo, y todo ello sirvió, en última instancia, ¿no? Para crear una nueva arquitectura social en la que las mujeres quedaban ancladas a un trabajo invisible y reproductivo, no asalariado, frente al hombre, a través del cual el salario, o sea, es decir, el salario se empieza a erigir, ¿no? A constituir como una herramienta de control sobre la mujer, ¿no? Con todo lo que eso lleva aparejado, ¿no? Por eso me parecía muy interesante vincular desde el inicio el asunto del trabajo reproductivo con el fenómeno de la conflictividad social, centrándome en dos casos concretos, ¿no? Como era este, ¿no? Y bueno, ya con esto concluyo, pero simplemente lo que quería poner encima de la mesa, ¿no? Con esta humilde introducción caótica y desordenada, ¿no? Es que digamos, toda esta investigación, todo este estudio es un mini punto de partida que tiene una radicalidad epistemológica de fondo muy potente, porque de alguna forma a través, ¿no? Y gracias al estudio que se ha hecho, ¿no? Desde los años 70 por estas mujeres feministas, se ha demostrado que es necesario redefinir, ¿no? Las categorías aceptadas en el estudio, en este caso de la historia, pero evidentemente aborda mucho más, ¿no? Es una óptica mucho más amplia, ¿no? Que nos hace hablar claramente de una necesaria epistemología feminista, ¿no? Como, digamos, un terreno, ¿no? En el que puedan cultivarse, pues, las otras ciencias, ¿no? Ya está. Gracias.